Y es un gusto tener con nosotros a Nilia Viscardi. Bienvenida, un gusto recibirla. Para hablar de esta publicación que no solo habla de Uruguay, sino que es una compilación de lo que pasa en América Latina, que tenemos problemas comunes seguramente con particularidades. Pero el foco de la violencia está ubicada en los centros penitenciarios que existen en América Latina para jóvenes y adolescentes y también la inserción escolar. No deberían tocarse, pero se tocan. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a compartir este espacio y también hacer llegar el saludo de Gabriel Tenenbaum, que por razones estrictamente personales no pudo hoy acompañarnos. Y sí, este libro es un intento de comprender la naturaleza de la violencia que los jóvenes viven, a veces como víctimas, la mayoría de las veces, eso es lo primero que hay que instalar, y en algunos casos como victimarios. En general, el conjunto de los trabajos muestran espacios donde los adolescentes y los jóvenes sufren violencias, precisamente, como se decía, en lugares donde a veces deberían ser protegidos y sin embargo uno observa múltiples formas de coacción, y esto nos lleva justamente a mirar qué es lo que ocurre a veces en los centros educativos, de distintos tipos. Tenemos desde estudios que muestran la realidad de los colegios y liceos populares hasta los colegios confesionales y de élite, porque existe en el intercambio generacional una riqueza muy grande, una tarea de transmisión, pero también muchas experiencias que muestran cómo se acentúan rasgos de control sobre los adolescentes y los jóvenes, y de esto participan también en muchas ocasiones las instituciones educativas. La mirada que nosotros tenemos intenta mostrar la realidad justamente para sugerir la mejora de estas instituciones. En ningún caso hablar de los dispositivos de coacción o denunciar algunos mecanismos, porque a veces ocurre eso, tiene que ver con un descreimiento en la educación, en los programas de rehabilitación, en las medidas socioeducativas, incluso lamentablemente en la privación de libertad. Lo que significa este libro es un intento por seguir luchando por la mejora de las instituciones, porque ese es el mecanismo que en las sociedades tenemos para que el vínculo continúe, para que las relaciones entre los jóvenes, los adultos, los niños permitan seguir habilitantes. Pero para eso tenemos que seguir mostrando el lado que justamente debemos criticar como adultos para poder continuar la transformación. Es interesante el libro porque muestra distintas experiencias y ahí uno ve como las coincidencias, porque el libro muestra a Chile, pero también a Venezuela, pero también a México y también al Uruguay. ¿Le puede poner ejemplos a la gente cuando usted le dice, bueno, también hay intento de control, de ser coercitivos hacia los adolescentes en el sistema educativo? Creo que en el Uruguay está muy denunciado lo que pasa en los centros de reclusión para adolescentes, ¿no? Es decir, que realmente son lugares que de mucha violencia hacia los adolescentes. Creo que eso es sabido dentro de la sociedad. Quizás no es tan sabido que hay violencia también en los centros de estudios, que no es patrimonio solo del Uruguay, que pasa en otros países del continente, pero que nos pasa. Claro. En primer lugar, me faltó un detalle, América Latina. ¿Por qué? Porque en general nosotros tenemos procesos hoy en día que son globales. No solamente se globalizan los medios de comunicación, los procesos sociales a veces tienen puntos en común, y en América Latina, un continente que esforzadamente transitó por una experiencia de recuperación democrática,
estamos hoy con temor de que eso se suspenda, dadas las realidades de lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil. Ese trabajo democrático fue un trabajo que se hizo adelante en diversas instituciones y que caló en leyes nuevas, y en este sentido para los niños y adolescentes el Código de la Niñez y la Adolescencia en Uruguay y la Convención de los Derechos del Niño es capital. ¿Dónde se lleva esto a cabo? Evidentemente en los centros de privación de libertad y en los centros educativos. Y en este sentido hay realidades en común. ¿De qué tipo de violencias hablamos en los centros educativos? Yo sé que cuando digo violencia en un centro educativo la gente piensa en bullying, es decir, en esa idea de que los niños agreden a los niños y que podemos trasladar la visión criminológica en la cual buscamos perfiles de victimarios y de víctimas a los centros educativos. ¿Este es un problema real? Sí, hay agresiones entre niños en las escuelas y esto preocupa. ¿Por qué? Porque hay agresiones en la sociedad y los niños no dejan de ser el producto de nuestra sociedad. Cuando nosotros trabajamos con un niño que agrede, nosotros estamos trabajando con un niño que es depositario de una sociedad que agrede y por eso hay una reproducción de esas pautas. ¿Qué podemos hacer cuando un niño agrede en un sistema educativo? Justamente abrir un espacio democrático y poner en acción dos cuestiones: la reparación y las formas modernas y defensoras de los derechos humanos de hacer justicia. Esto significa superar una de las fuentes de la deserción del sistema educativo, que es justamente la tendencia a la expulsión para resolver el conflicto. Y esto supone... Te saco del lugar y así se termina el conflicto. Y esto supone atender el reclamo de los docentes y escuchar por qué ellos dicen que no tienen condiciones de hacer este trabajo hoy, es decir, que necesitan más tiempo en los centros educativos para dedicarse a hablar con los niños, con los adolescentes y resolver el conflicto. Porque si yo soy profesor, doy 8 horas de curso de corrido durante un día, no tengo un espacio de diálogo, el contrato no me habilita a tener esos tiempos, es muy difícil que me dedique a esa tarea. Entonces, los docentes tienen razón cuando denuncian una contradicción estructural para hacer ese trabajo. El problema es que, nuevamente, en este conflicto, ¿quiénes son los más débiles y los más vulnerables? Los niños y los adolescentes, para los cuales justamente la institución no se ha repensado en sus mecanismos para prevenir el conflicto, y hoy en día la mayoría de las respuestas siguen siendo la expulsión y la ruptura del diálogo con las familias. En este sentido es que nosotros hablamos de violencia. No lo hacemos para proponer una suerte de mini criminología al interior de la escuela, porque contrariamente esa no es nuestra perspectiva de análisis. Nuestra perspectiva de análisis sigue centrada en el fortalecimiento de los mecanismos que justamente desde la Convención de los Derechos del Niño sitúan al niño como sujeto de derecho y la importancia del diálogo y de la palabra como forma de prevenir el conflicto y antes de llegar a la expulsión, a la sanción y por lo tanto al retiro. El tema también evidentemente es político, porque América Latina es un continente desigual y esa desigualdad es parte de esta violencia. ¿Cuántos de estos adolescentes, cuando uno revisa sus condiciones de vida, puede encontrar las explicaciones también de cómo enfrentan la vida o lo que les pasa, por qué les pasa? América Latina es un continente desigual y en esa desigualdad hay cuestiones, hay diferencias y hay similitudes. Si hay un rasgo que es similar en América Latina respecto de esa desigualdad, es que son los adolescentes, los niños y los jóvenes los que masivamente son las víctimas de las desigualdades. Siguen siendo los más pobres, siguen siendo los que tienen mayores dificultades para permanecer en la educación. Siguen siendo, porque cuidado que nuestro mapa social en América Latina toda, hace 25 años atrás, hace 30 años atrás, suponía que uno veía el trabajo infantil en la calle, la explotación sexual abierta, pura y dura, la inasistencia a la escuela. Tuvimos muchas mejoras en América Latina. ¿Estamos satisfechos? No. Pero cuidado con que la insatisfacción que producen los efectos de estas desigualdades no termine en un absoluto retroceso de las instituciones que en todos los países de América Latina
lentamente fueron avanzando, incluyendo y mejorando. Pero si pusiéramos una foto de lo que era el 85, el 90 y lo que es el año 2018, hay algunas diferencias. Y estas desigualdades entonces nos dicen de la necesidad de profundizar en las realidades nacionales. Hay países donde justamente el debate, nosotros traemos investigaciones para el caso de México, muy gráficas una de ellas. Empieza la autora Velvet Romero diciendo: primero llegó la basura y sobre la basura la cárcel. Y nosotros en América Latina creo que ya tenemos un acuerdo respecto de que quienes están privados de libertad deben ser responsabilizados, pero son el resultado de un proceso de desigualdad, en el cual siempre habrá un individuo que tiene características particulares y en las cuales no hay una explicación social, pero el problema es que para todos los demás hay razones sociales que los llevan al delito. ¿Y qué es lo que nos pasa en América Latina? Nos sigue costando entender algo que es una realidad. Cuanto más privamos de libertad, menos resultados tenemos. Uno puede, desde el dolor, desde el resultado de la violencia, desde el momento en que hubo un robo, una rapiña, comprender absolutamente la necesidad que pueden sentir algunos de reparación y otros de castigo. Pero también hay que decir que la privación masiva de libertad no ha dado como resultado reducir el delito. Por lo tanto, más allá, ¿no? todo lo ido contrario. En aumento, desde la década de los 80 en el Uruguay y en el mundo, ¿no? En América Latina, digamos. Exactamente. Entonces, ahí las ciencias sociales tienen un dilema. Lo voy a llevar a un tema similar. Escuchaba ayer un debate en Argentina sobre la cuestión del porte de armas. Obviamente, un entrevistado mostraba una situación en la cual él se había defendido porque llevaba armas, pero todos los datos muestran que en todas las situaciones donde las personas tienen armas, el resultado es que mueren mayormente. Por lo tanto, aquello que un individuo tiene la sensación de que lo protege, de que lo ayuda, a nivel estadístico, mirado desde las políticas sociales, tal vez no tiene ese resultado. Algunos temas no pueden analizarse a la luz del que está sufriendo un dolor, sino justamente a la luz de lo que muestran los datos generales. Este libro muestra precisamente que, por un lado, en los espacios que tienen la función de educar, siguen existiendo muchos procesos movidos al pulso del odio, del desprecio, del enojo con los adolescentes y los pobres más vulnerables que cometen delitos, pero que no redundan en mejorar estos problemas y olvidan algo que es capital. La adolescencia y la infancia son momentos en los cuales uno aprende y muchas veces se aprende transgrediendo las normas, sobre todo para el caso de los varones. No hay que confundir una experiencia de transgresión, una muy mala conducta, un robo, un delito, con un sujeto que no va a tener condiciones de aprender. Como dijo Luis Eduardo Moraz en la presentación del libro, si se han defendido los derechos del perro, que mató a su dueña recientemente, diciendo que puede salvarse, ¿cómo no vamos a creer en los seres humanos, niños, adolescentes y jóvenes, cuando se equivocan? Porque son personas y tienen condiciones, muchas veces no condiciones sociales, pero siempre condiciones personales de aprender otra cosa. Nos vamos, 30 segundos. ¿Hay preocupación en la academia, en los académicos latinoamericanos, de lo que pase con la llegada del presidente Bolsonaro el 1 de enero de 2019? Porque usted me pareció que lo decía al pasar, mencionaba Brasil. ¿Hay preocupación de que exista persecución a los académicos, a los universitarios en Brasil? Personalmente yo la tengo, la he observado, es una realidad, ya circulan listas de nombres en las que participan académicos que se han comprometido en la defensa de los derechos humanos y sus nombres están allí puestos simplemente porque democráticamente manifestaron sus ideas. Entonces creo que no se trata aquí de alimentar temores, sino de una realidad que nuestra academia y nuestra sociedad toda, más allá de las inclinaciones políticas, debería suscribir, porque creo que en Uruguay sigue siendo y es un valor la posibilidad de expresar sus ideas sin justamente luego ser perseguido, amenazado en una suerte de reordenamiento social que es peligroso.